buenas con todos aquellos que vienen siguiendo nuestras redes sociales. Este es su programa de debate y controversias con Chino y Achito. Muy buenas noches con todos y todas aquellos que vienen siguiendo nuestras redes sociales. Este es su programa de debate y controversia con Chino y Cachito. En esta oportunidad con Chino nada más. Vamos a empezar y hemos puesto por título movilización y organización, ¿no? En alusión a que el día de hoy se había convocado a un paro de carácter nacional, que finalmente ha sido básicamente movilizaciones, marchas, pero en diferentes partes del país, particularmente en Lima. Como decía hace unos instantes, la movilización de la llamada Generación Z todavía continúa, pero horas antes ha habido movilización también de diferentes sindicatos, gremios, que se han movilizado ya de forma ya más organizada. Han salido, han acompañado hasta el Congreso, pero luego ya se han retirado. Recuerden que hoy día es día miércoles. Quienes han levantado el paro, digamos, han sido los transportistas, quienes el día de ayer estuvieron reunidos, antes de ayer, conversando con José Gerí y viendo las alternativas. Así que levantaron el paro los transportistas, por eso no se ha sentido como el día lunes de la semana pasada, que fue un paro realmente contundente, con caravanas de buses cerrando la Panamericana Norte, ahí en el óvalo de Javich por largas horas y generando un tránsito insoportable. Eso fue el día lunes, que finalmente ayudó esta movilización social, este paro, estos bloqueos de calles de los transportistas a la caída, ¿no? Contribuyó con la caída de la asesina, la frívola que teníamos en Palacio, la señora Baliarte. Pero fueron también otros factores, ¿no? Decíamos en otro momento, el rechazo que el pueblo puneño de Juliaca en particular hizo con Phyllis Butters, entre otras causas, como la venida ya de las elecciones en pocos meses. Abril del 2026 son las elecciones y muchos de los parlamentarios actuales, de los congresistas, se van a reelegir, así que había que deshacerse del excremento bípedo que era Dina Boluarte, que los contaminaba. Así que había que deshacerse de ese fusible que ya estaba quemado y bueno, había que ya poner otro, ¿no? Pero José Gerí en realidad es parte de una bancada, Somos Perú, que ha defendido, ha sostenido a Dina Boluarte durante estos 2 años, desde el 7 de diciembre del año 2023, si no me falla la memoria, fecha en que golpearon vilmente a Pedro Castillo, que dio ciertos argumentos, obviamente, ¿no? Con el discurso golpista, le llaman algunos, o proclama que dio, que todos la recordamos, que fue un error grave desde mi punto de vista y que permitió que el Congreso rápidamente y de manera express, a diferencia que lo que hicieron con Dina Boluarte la semana pasada, donde le dieron espacio para defender si se tenían los votos adecuados, con Pedro Castillo no se respetó ni los votos ni el procedimiento según reglamento que el Congreso tenía. Recordemos que lo atrapa su propia guardia cuando él todavía era presidente y tenía inmunidad. Y bueno, lo tienen al presidente Castillo secuestrado y han violentado totalmente la institucionalidad. Por eso algunos argumentan que tanto Dina y también Gerí son presidentes ilegales, además de ilegítimos, porque tienen un rechazo altísimo de la población en el Perú. Entonces la pregunta del millón es, y bueno, eso es lo que ha pasado ahora, que este paro, que al parecer iba a ser contundente, se desactiva con un nuevo presidente y con un nuevo gabinete, que además ha sido histriónico, ¿no? Lo que ha hecho desde su primer día
Él el primer día interviene uno de los penales, Ancón 1, y se toma fotos y aparece con una vestimenta a lo Bukele, ¿no? Esa era un poquito su intención, que lo asocien a este José Gerí, el violador, el violín, con Bukele, y tenga un cierto, bueno, una cierta, ¿no? Forma que va a poder resolver los problemas de del sicariato y de la extorsión. Luego ha tenido también algunos símbolos, ¿no? Que hemos visto los días sucesivos, donde él recibe, por ejemplo, al alcalde de Patás en la Plaza de Armas, o hace una reunión con los alcaldes, muy preocupado él por el tema del sicariato y de la extorsión, de la inseguridad ciudadana, ¿no? Acude antes, el fin de semana, presto a auxiliar a los pobladores, a los ciudadanos damnificados por el incendio en San Juan de Miraflores, en el cono sur de Lima. Y finalmente nombra un gabinete que, al parecer, no hay una figura visible, todos son desconocidos y técnicos que han hecho carrera en el Estado, pero lo cierto es que el primer ministro es un militante conspicuo del Partido Popular Cristiano, un hombre liberal de derecha que además ha tenido palabras muy duras contra la llamada generación Z, que se ha venido manifestando en Lima y los ha tratado de violentistas, vándalos y con el típico terruqueo que conocemos. Ese es el primer ministro que tenemos actualmente, que encabeza el gabinete, con una serie de figuras que son figuras no visibles, pero que muchas de ellas pertenecen al pacto mafioso que gobierna nuestro país, que no solo sostuvo a Dina, sino que también aprobaron una serie de leyes que ha permitido el crecimiento de la delincuencia. Entonces, ¿cómo podemos darle a este presidente, a este gabinete, al actual régimen que es controlado desde el legislativo, la posibilidad, pues, digamos, el beneficio de la duda, ¿no? Eso no es posible. Pero por otro lado, el hecho de que se vayan todos, que es una consigna, un reclamo de muchos ciudadanos indignados que sienten furia e ira, la pregunta es si es una salida política, ¿no? Acá hay algunos amigos que, si desean, les podemos dar la voz para que se expresen, o por lo menos en el chat puedan poner alguna de sus ideas. Pero la consigna que se vayan todos es también un problema, no hay una salida política, ¿no? Entonces, por eso decíamos movilización y organización. El hecho es que el día de hoy no ha habido un paro, sino han habido movilizaciones, pero a nivel nacional, y los jóvenes de forma valiente hasta este momento resisten en el cercado y confrontan valientemente a la policía, ¿no? Entonces, pero la pregunta es esa: ¿cuál es la consigna? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es la línea política? ¿Cuáles los niveles de organización que tenemos? Escuchábamos ahora a una de las manifestantes que entrevistaban y decía: estamos esperando a un candidato que aglutine ese malestar. Que es posible porque hay 39 partidos inscritos. Bueno, en realidad hay más de 50, pero 44 que están dentro de la fecha para presentar las candidaturas. Y si consideramos las alianzas, tenemos 39 partidos que en diciembre van a poner candidatos y que no se sabe. Dentro de esos 39 es probable que alguno de repente logre, representar ese malestar, esa furia, esa ira, ese rechazo que se tiene a la política tradicional. Bien, ahí tenemos algún comentario: que se vayan esos congresistas corruptos, mafiosos, terrucos, asesinos, sinvergüenzas, delincuentes. Muy bien, muy florido realmente su discurso, pero siendo sinceros y poniéndose como el abogado del diablo, la pregunta es: ¿y qué sería eso? ¿Qué sería a dónde llega esa consigna que se vayan todos, ¿no? O sea, ¿cuál es la salida? ¿Cuál es qué forma institucional le daríamos? Más aún cuando la consigna principal es que se combata la delincuencia y el sicariato, vamos mellando la institucionalidad del Estado, que es el único que lo va a combatir. Y bueno, ahí tenemos nuevos comentarios: debe designarse una comisión neutral de transición. ¡Ah, su diablo! Una comisión neutral. Muy bien. Si es que desean, podemos abrir una sala
¿ya? Así que póngalo, hágalo saber en el chat, ¿no? Entonces esa comisión transitoria neutral que plantea efectivamente, yo también pensé en su momento que se podría de repente tener un congresista como Sagasti, más autónomo, más independiente y que pueda hacer una transición ordenada, ser transparente, a llevar adelante un proceso de elecciones transparente y gestionar los últimos meses de la manera más adecuada. Lamentablemente los grupos en el Congreso decidieron poner a Gerí, ¿no? Que además semanas antes habían disputado, peleado con la fiscal de la Nación Espinosa, que finalmente lograron sacar, incorporando a Patricia Benavides nuevamente y generando una elección a nivel de los fiscales y bueno, con la Junta Nacional de Justicia que la controlan, para poner a Aladino Gálvez, un famoso hermanito, ¿no? El hermanito que una de las medidas que logra hacer es encarpetar, ¿no?, la denuncia que tenía José Gerí, extrañamente, ¿no? Entonces, todas las fichas, digamos, están coordinadas, están movidas, es un plan de estos operadores que tenemos en el Congreso, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué podemos esperar? Pero la cosa está un poquito entrampada desde mi punto de vista y hay que desatar el nudo, porque no puede ser la movilización por la movilización, la confrontación por la confrontación, sino que tenemos que tener una consigna, una línea política y organizarnos en función de ella, ¿no? Entonces eso es lo que yo quería plantear como una duda para una discusión sincera, fraterna, ¿no? Que no deje de saludar la valentía y la beligerancia de los jóvenes que la verdad es que salvan la dignidad de un pueblo que después de los combatientes, los mártires del pueblo peruano de hace 2 años, que fueron 40 según el Estado, pero fueron casi 70 muertos que hubo en el estallido social, donde Puno, la Macro Sur, los pueblos del sur, Ayacucho, Apurímac, Arequipa, la Macro Sur andina, prácticamente advirtió, decíamos en otro momento, lo que iba a pasar después en Lima con un gobierno incapaz que permitió que la delincuencia prácticamente nos avasalle y que los limeños, pequeños comerciantes, transportistas, tengan al flagelo de la delincuencia encima de nosotros. Puno nos lo advirtió, Juliaca lo dijo antes y hicieron movilizaciones, paros contundentes, advirtiendo que el presidente Castillo tenía que volver y que Dina Boluarte nos iba a llevar a la debacle como finalmente fue. Y los limeños recién hemos reaccionado, particularmente esta juventud que durante un mes, de forma consecutiva e indesmayablemente, los fines de semana, sábado y domingo, han entregado su tiempo, han entregado su esfuerzo, su sacrificio en algunos de los casos, que han sido encarcelados y han estado incluso en el penal, como el caso del amigo Samuel Rodríguez, si no me equivoco, que finalmente la semana pasada fue liberado. Entonces, pero estamos en esa disyuntiva de cuál es la línea política, cuál es el programa que se plantea, la consigna de las movilizaciones, ¿no? Entonces le abro un poquito el micro, de repente quieran dar algunas opiniones por el chat y si no, yo dejaré esa duda ahí para seguir discutiéndola. Y eso no implica que uno no siga acompañando la movilización y convenciendo al resto de la población, porque la clave es esa. La clave no es herir a un policía tirándole una piedra o una bombarda, sino convencer al resto de Lima para que las protestas se masifiquen y no solamente se concentren en la Plaza San Martín o en la Avenida Bancay, que efectivamente son estratégicas porque está ahí, digamos, el Congreso, sino podamos movilizarnos en los conos de Lima, en San Juan, del Lurigancho, en Chosica, la carretera central o la Panamericana Sur o la Panamericana Norte, y los pueblos de Lima enteros salgan de forma masiva y logremos un paro realmente emulando, digamos, lo que hizo Juliaca y Puno, con paros contundentes con el 100% de participación. Lamentablemente hay un rechazo pasivo que se expresa en las encuestas cuando le preguntan a los ciudadanos qué piensa del Congreso o qué pensaba de Dina
o incluso qué piensa de Gerí, que si bien hay una cierta duda de la población, no es tan contundente como lo era con Dina y con el Congreso en general, se queda ahí. La población solamente atina a decir en las encuestas lo rechazo, pero no pasa a la acción, no hace nada y se queda en su casa y en su vida individual y familiar. Entonces estos jóvenes están demostrando que sí, hay que ir más allá de forma activa con las diferentes expresiones que han sabido tener saliendo estos fines de semana y luego contagiando, haciendo despertar, dando las primeras campanadas para que los transportistas luego reaccionen con los bloqueos que han realizado en diferentes calles de forma sostenida y finalmente luego salgan en el paro del día lunes de la semana pasada, el día 6 de octubre, ¿no? Y luego lo de Aguamarina, ¿no? El atentado a los artistas, que realmente también es un poquito extraño, por decirlo menos. Yo también quería dejar esa duda sobre la mesa porque hay un atentado contra los cantantes de Aguamarina en el mismo círculo militar, ¿no? Entonces eso de ahí también hay que, digamos, analizarlo con mayor detenimiento. No es normal que en el círculo militar, que está protegido por los militares, entre un delincuente de forma tan sencilla y tan fácil y acribille, digamos, ¿no? Lance una ráfaga de balas contra los artistas. Entonces hay cosas que están pasando y que no son casuales y que de repente responden a un plan de cierto sector que puede manejar esas variables, ¿no? Entonces estas cosas yo quiero dejarlas ahí y bueno, escuchar de repente sus comentarios si es que los tuvieran, ¿no? Y bueno, si no, habría que dejarlo ahí ya sobre los 20 minutos. Así que yo solamente quería invitarlos a todos la comunidad de Chino y Cachito a participar en una escuela que estamos lanzando los días viernes, que es una escuela de historia y de literatura, ¿no? Que nos va a ayudar a entender este periodo actual que vive el Perú, que no empieza con Dina ni con la bajada, con el golpe que le da el Congreso a Pedro Castillo y con su posterior secuestro, sino que hay una descomposición de la institucionalidad democrática desde cuando termina el gobierno de Ollanta-Humala. Recuerden que Ollanta-Humala gana el 2011 y completa su periodo el 2016. Fue el último presidente que completó su periodo. Entonces, nos guste o no nos guste, sea un gobierno traidor o no, haya abandonado el programa inicial del año 2005-2006, lo cierto es que terminó su mandato, mantuvo una cierta institucionalidad democrática que luego se ha ido destruyendo. Recordemos que gana PPK con Peruanos por el Cambio y Keiko plantea la consigna: voy a gobernar desde el Congreso, que es efectivamente lo que hace. Entonces, la institucionalidad democrática, la República del Perú, con las deficiencias y todo, era un régimen presidencialista que se ha tornado actualmente en un régimen parlamentarista. Entonces, efectivamente, Keiko, con su bancada y las alianzas que logró hacer, gobierna desde el legislativo, no solo cuando se tumba a PPK, sino después cuando se tumban a Vizcarra, ¿no? Entonces, el previo cierre del Congreso y esa forma de cerrar el Congreso desde el Ejecutivo, el actual Congreso lo elimina, ¿no? Para que el Ejecutivo no tenga ninguna capacidad de negociación con el Legislativo. Entonces, han transformado el Estado, y lo han puesto al servicio del fujimontesinismo, ¿no? O de lo que queda de ellos en el Congreso, que han liderado el resto de bancadas para llevarnos al estado actual que tenemos, ¿no? Recordemos que después de Vizcarra, que cierra el Congreso y que luego lo votan, entra Sagasti ese breve periodo, previa votada, ¿no?, de Merino, y así va a suceder presidente tras presidente. Entra Castillo con el voto popular, que Keiko igualmente lo rechaza y lo desconoce, e insistió en gobernar desde el Congreso, ya terminando de copar
¿no? O disputar no solo el Poder Judicial, sino también el Ministerio Público y domesticar el Ejecutivo poniendo a Dina Boluarte y ahora a Gerino. Entonces hay que entender esa última parte de la historia y por eso que los invitamos a la Escuela Libre, donde vamos a hablar de historia, ¿no? Porque además no empieza esto ahí, esta institucionalidad democrática también es criticable incluso desde el momento fundacional. La República del Perú ya tiene 200 años de fundación y eso empieza desde 1821 bueno, los diferentes momentos que han habido en la historia del Perú hay que repasarla, ¿no? Entonces es una república fallida la del Perú, es una nación en construcción la que tenemos, así que lo que vemos ahora no es digamos casualidad, sino es producto de una historia colonial y neocolonial que hemos sufrido los peruanos y que no nos terminamos de sacudir. Entonces con eso yo terminaría. Reitero la invitación a la Escuela Libre, que son los días viernes a las 8:30 vía Meet, para que se vayan inscribiendo también, porque vamos a hacerlo de forma sostenida todas las semanas para que nuestro pueblo se desasne y en particular los valientes y beligerantes dispuestos a confrontar con la autoridad llenen su cabeza también de historia, de literatura y de política para que puedan comprender mejor el momento que vivimos y diseñar una política que permita dar una salida a lo que tenemos y no seamos tontos útiles de algún plan, de algún político, de algún grupo que vengan implementando. Esa es un poquito la idea desde Chino y Cachito y desde la comunidad que tratamos de construir, en este caso desde nuestras redes sociales. Bueno, y haciendo prácticamente 9:30, yo me despido y vamos a estar atentos con los compañeros, con la juventud que viene confrontando hasta estos momentos y que ha logrado no solo contagiar a los transportistas y a los sindicalistas y a los diferentes gremios que se han movilizado formalmente el día de hoy, sino también despertar a las regiones nuevamente, ¿no? Así que la movilización de hoy no ha sido, si bien no ha sido un paro nacional, ha sido una movilización de carácter en todo el país. Las regiones han salido. Ahí veíamos Frecuencia Natina, el comercio, las imágenes que presentaban ellos mismos de Arequipa y de otras regiones que se han movilizado, no solamente para solucionar tema de sicariato y la extorsión que nos agobia lógicamente y que es urgente, sino contra esta descomposición de la institucionalidad democrática y que hay que darle una salida y que de repente la consigna que se vayan todos no es suficiente y puede estar beneficiando a ciertos personajes y a ciertos grupos políticos. Muy bien, eso sería lo que queríamos decir desde Chino Cachito, así que nos despedimos. Si no hay alguna pregunta más desde el chat o alguna participación del público, recuerden que el TikTok se podría hacer las salas y se podría conversar también uno a uno para que esto no sea solamente un monólogo. Así que nos vemos, hasta la próxima. No olviden hacer sus comentarios y difundir este video con sus amigos, sus familiares, sus conocidos y bueno, nos vemos hasta la próxima. Transmite la marcha de YouTube y comenta, dice, muy bien, vamos a intentar hacerlo, ya, y bueno, vamos a seguir en ello. Nos vemos, hasta la próxima. Chao, chao.